Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos hoy comenzando con la semana 13, con la semana 3. Hoy es 16 de agosto y vamos a continuar el día de hoy trabajando con un tema de ecuaciones diferenciales de primer orden que se denominan ecuaciones diferenciales exactas. Solamente un comentario con respecto a nuestro último tema, el de la semana pasada. Terminamos con ecuaciones diferenciales lineales. Después de ecuaciones diferenciales lineales viene un tema, digamos que se relaciona con él, que les voy a dejar en un video como ya parte de la clase, pero que no lo voy a mostrar aquí en vivo, sino que les voy a dejar el video. Esta ecuación diferencial originalmente no es lineal, sin embargo, pues también hemos aprendido a que en algunos casos a través de una sustitución se puede modificar a la ecuación diferencial de tal forma que sea, por ejemplo, homogénea o que sea separable, ¿no? En este caso, pues esta ecuación diferencial que originalmente no es homogénea, con una sustitución se puede llevar a, perdón, lineal, se puede llevar con una sustitución a una forma lineal y es la que les voy a mostrar en un video que espero ya tenerlo para el día de mañana. Entonces esa sería la continuación de la clase y después de ese tema viene ya de ecuaciones diferenciales exactas que vamos a comenzar a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? Pues bueno, entonces vamos a comenzar. Me voy a enfocar al pizarrón. Por acá agregué realmente un libro, que es el que estoy consultando. De hecho, no traigo ahora algunos ejercicios sobre los demás. Estoy específicamente trabajando este último, que no he podido ubicar en la biblioteca digital, pero bueno, finalmente cualquiera de los que ustedes encuentren de ecuaciones diferenciales o matemáticas avanzadas para ingeniería, pues contiene estos temas. Bien, vamos a comenzar. Primero, quisiera preguntarles si ustedes han ya tomado su curso de ecuaciones, no, de cálculo de varias variables. Sí. Ujú. Sí. Ok, perfecto. Por acá está Gaby, Eric dice sí, muy bien, bueno, dicen ya, perfecto. Bueno, entonces, en cálculo de varias variables, ustedes estudian funciones de dos y más variables, por supuesto, pero en particular vamos a enfocarnos en las funciones de dos variables. Para estas funciones se define lo que se llama el diferencial total, a veces simplemente el diferencial de una función de dos variables. Estoy denotando en este caso la función de dos variables con f mayúscula, que depende, digamos, de x y de y. Son las dos variables independientes. Vamos a... Por favor, apaguen sus micrófonos si no están participando para que no se escuche el ruido de fondo, ¿sí? Entonces, para estas funciones se define el diferencial total de la función f de dos variables como las derivadas parciales de cada una de las variables x y y multiplicada cada una por los diferenciales de las propias variables, en este caso de x y de y. ¿Okay? Si ya tomaron este curso de cálculo en varias variables, identifican el símbolo de derivada parcial que nos dice, como ya la función depende de más de una variable, con respecto a cuál debemos de derivar. Y el resto de las variables, sea una, dos más, las que digamos, de las que depende de f, tendríamos que considerarlas como constantes. Entonces, este es el diferencial total de una función de dos variables. ¿Okay? Bueno, entonces, como decía, este símbolo es el de la derivada parcial. Derivamos a la función con respecto a x y y se mantiene constante. Parcial f con respecto de y es derivada parcial de f con respecto a y, x se mantiene constante, ¿verdad? Y en general, estas derivadas parciales pues trabajan aun cuando haya más de dos variables de una forma semejante. Voy a mostrar aquí cómo calcular
por ejemplo, para estas funciones, cómo calcular el diferencial de ellas. Entonces vamos a recordar cálculo de varias variables para estos ejercicios. Entonces lo primero que necesitamos pues es calcular a las derivadas parciales. Vamos a calcular primero a la derivada parcial de f, esta f mayúscula, con respecto a x. ¿Okay? ¿Quién me quiere ayudar con esa derivada parcial? La derivada parcial de esta función f, que es seno de x más 3y, derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto vale esa derivada parcial? Vale coseno menos coseno de x Ok, más... coseno. Nada más vemos ahorita del signo de x, ¿algo más? No, nada más, porque como la otra está en función de y no sería cero. O sea, solo quedaría coseno de x. Vamos a ver qué opinan los demás. Muy bien, muchas gracias. ¿Los demás qué dicen? Lo que yo me Sí, acuerdo es que bueno, el más 3 argumento, y ¿no? Ajá, es 3 más D ¿No? porque depende de todo el argumento. Ajá, Deja todo el argumento. ok. ¿Y el signo? No es positivo, ¿no? Es positivo, ¿verdad? Muy bien, entonces la derivada de la función seno es la función coseno. Recordamos que, bueno, en general, cuando uno derivamos, el argumento no cambia. Y de hecho no cambia aunque sea una derivada parcial. Entonces el argumento se mantiene. Después, al usar ya regla de la cadena, lo que derivamos ahora sí que es el argumento, pues consideramos que en este caso solo la parte de x tendría que derivarse, la otra nos daría 0, en efecto 3y al derivarse con respecto a x es 0 y la derivada de x vale 1. Entonces solamente aquí la observación, muy bien, pero comenzamos bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada parcial de f, pero con respecto a derivada parcial de f, pero ahora con respecto a y. ¿Cuál es esta derivada parcial? Sería 3 coseno de X más 3Y. Ajá, 3 coseno de x más 3y. Ahora sí, cuando derivamos, es muy semejante, de hecho en la primera parte es semejante, quedaría el coseno de lo mismo, pero después multiplicamos por la derivada de todo el argumento con respecto a y. Es ahí realmente donde aplicamos la derivada parcial, ¿verdad? De todo el argumento con respecto a y, pues es 0 más 3. Perfecto. Ahora vamos a construir el diferencial de la función f. Y el diferencial de la función f lo construimos a partir de las dos parciales que ya calculamos. Ya calculamos las dos parciales y ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar por los diferenciales de cada una. Entonces, el diferencial ya total de f tendríamos que es el coseno de x más 3y por diferencial de x más 3 coseno de x más 3y por el diferencial de y. ¿Okay? Y ese es el diferencial total de la función f de dos variables. Muy bien. Pues vamos a hacerlo ahora con la siguiente función, que también es una función de dos variables que se llama u de xy. Es x cuadrada menos 1 que multiplica a e a la 3y. Así que ayúdenme por favor con la derivada parcial de f con respecto a x. Perdón, ahí está. Perdón, no es f. Un segundito, es u. Es la derivada parcial de u con respecto a x. Ahora sí. ¿Quién me dice cuánto vale esa derivada parcial? es 2 a la 3y Ajá. de x X, ¿en dónde escribo x? hasta el último. Es que como y es constante, Ok. pues pasa como número, ¿no? Y entonces es 2x por la derivada de x, ¿no? ¿O estoy mal? Ajá. Entonces puedo escribir x aquí, de hecho. 2x, porque es la derivada. Esta función es un producto. Ajá.
Sí, tú observas, o sea, el resultado que me diste es correcto, nada más que pues escribo el polinomio al inicio. Y si vemos aquí, se forma un producto. Cuando derivamos a u con respecto de x, e a la 3y completo depende de y, es una constante y se queda ahí multiplicando. Y únicamente se deriva a x cuadrada menos 1, que tiene como derivada 2x, ¿no? Con respecto a x. Entonces ahí está la derivada. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de u, pero ahora con respecto a y. Entonces todo lo que tiene x se considera constante para esta derivada parcial. ¿Cuánto vale la derivada parcial de u con respecto a y? 3 por x cuadrada menos 1 e a la 3y. Así es, muy bien. 3x cuadrada menos 1 e a la 3y. Recordemos que ahora x es constante, entonces esto es constante y se deriva únicamente e a la 3y. Con respecto a y, pues es la misma e a la 3y y la derivada del exponente que vale 3. La escribimos siempre, pues la constante al inicio. Ahora vamos a construir al diferencial de u. Entonces el diferencial de u corresponde a esta primera parcial, que es 2x e a la 3y diferencial de x más 3 por x cuadrada menos 1 e a la 3y por diferencial de y. Ahí está. El diferencial de u. Y finalmente vamos con la función h, que depende de p y de q. Vamos a construir primero la parcial de h con respecto a p. ¿Cuánto vale la parcial de h con respecto a p? Observen la función. Pueden usar regla de la cadena para derivar. Es 3. Ujú. Ah, no es cierto. No, sí, creo que sí. 3 por Ujú. 2p menos 7 al cuadrado. 2p menos 7q, ajá, al cuadrado. Y con respecto a p, no sé si son 7. 7 por 3, 21. Haciendo. A p, ajá, está aquí. Por los 102. Entonces es 2. 6. Muy bien, entonces es 6. Entonces aquí estamos usando también la regla de la cadena. Sí, en efecto el primer factor pues queda como 3. Después el mismo argumento, 2p menos 7q completito, pero al exponente 3 menos 1, que es 2. Y después multiplicamos por la derivada de todo el argumento de esta potencia, pero con respecto a p, que es 2. La derivada de 2p es 2. Y la de 7q pues vale 0 porque con respecto a p es una constante. Entonces 3 por 2 es 6. Muy bien. Ahora vamos a realizar la derivada parcial de h con respecto a q. Okay. ¿Y quién quisiera decirnos cuánto vale esa derivada parcial? Menos 21 Ajá, por 2p menos 7q al cuadrado. muy bien. 2p menos 7q. Ahora al cuadrado. Perfecto. Ahí está. Esto es 3 por menos 7, ¿verdad? Que será la parcial del argumento con respecto a q. Eso nos da menos 21. Muy bien. Ahora vamos a construir el diferencial de h. Esto es 6 por todo lo demás. 2p menos 7q al cuadrado. Diferencial de p menos 21 por 2p menos 7q al cuadrado. Y ahí está. Diferencial de q. ¿Sí? Entonces, a partir de las funciones de dos variables que pues, nos dieron en cada ejemplo, construimos
los diferenciales totales de cada una de ellas a través de las derivadas parciales. Muy bien. Bueno, puede ocurrir que esa función de dos variables sea igualada a una constante. Entonces, si f de xy es igual a una constante, ¿cuánto valdría su diferencial de f? 0. 0. 0, ¿verdad? Es una constante, así es que muy bien, su diferencial sería 0. Ajá. Entonces, todas estas parciales, bueno, multiplicadas por los diferenciales respectivos, al sumar, darían 0 en este caso. Ajá. Solo cuando f pues sea en realidad una constante. Muy bien, pues vamos a hacer entonces con vamos a hacer el ejemplo, vamos a calcular. Observen que aquí la función de dos variables es xy cuadrada menos 3y, pero está igualada a 3. Es una función como la que vimos en la página anterior, en donde esa f corresponde a una constante. Así que vamos a encontrar el diferencial. Ayúdenme a encontrar el diferencial. ¿Cuál sería el primer factor? ¿El diferencial de x? Ajá. ¿Algo así? Ok, la parcial de f con respecto de x y ya después multiplicamos por el diferencial de x. ¿Y cuadrada? Y cuadrada, sí, muy bien. Entonces la primera parcial es justamente y cuadrada. Así es que esto es y cuadrada por diferencial de x, ¿verdad? Solamente este primer sumando tiene x y su derivada parcial con respecto a x es y cuadrada. Muy bien. Después sigue más y ahora vamos a construir la parcial de f con respecto a y multiplicamos por el diferencial de x. Más 2xy menos 3. Muy bien, 2xy menos 3, perfecto. Ahí está la derivada con respecto a y, que es 2y, multiplica x, 2xy. Y con respecto a y, menos 3y, es menos 3. Pero ahora sabemos que esa función vale 3, así que el diferencial, pues es 0. Ese segundo diferencial no es de y. Sí, de y. Gracias. Déjame corregir aquí. Este último diferencial es de y. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en esta última igualdad. Voy a reescribirla de tal modo que, bueno, incluso esta forma quizá ya la puedan reconocer. ¿Alguien me podría decir cómo identificarla? ¿Cómo la ¿Una hemos? ecuación separable? Ok, en general, digamos, es una ecuación diferencial. Ajá, ¿qué más? De primer orden. Probablemente no separable. Pero en general, digamos, es una ecuación diferencial. Muy bien. Voy a reescribirla de esta manera. Voy a construir la derivada de y con respecto de x. Bueno, ya ustedes me dirán si en este punto pueden hacer una descripción más amplia, si es separable, si es homogénea. ¿Es separable? ¿Qué dicen ustedes? Parece que no es separable, ¿verdad? Parece que no es separable. Ni homogénea. Tampoco se observa una forma lineal que se pueda sustituir. Pero el punto es que, pues de hecho, este tipo de ecuaciones diferenciales en general nos van a conducir a otras formas que
no son de las que hemos trabajado antes, pero lo importante es que cuando la función f de dos variables está igualada a una constante, a través del diferencial podemos construir una ecuación diferencial de primer orden. Pensemos en el problema inverso. Imaginen que nosotros conocemos la ecuación diferencial que tenemos aquí en el rectángulo azul. Y esta ecuación diferencial la podríamos, digamos, regresar hasta llegar a la función f igualada a esta cantidad, digamos, a 3 o a alguna otra forma, de tal manera que encontremos la función o la solución implícita, en este caso porque y no estará despejada, estará dentro de la ecuación, que satisfaga a esta ecuación diferencial. Entonces, en realidad, nosotros vamos a partir de la ecuación diferencial y vamos a hacer estos pasos para llegar a la solución implícita. Entonces, vamos ahora ya a relacionar justo esto que acabamos de ver con pues, el método de solución. Entonces, vamos a partir de una función de dos variables que es igual a una constante. Ya sabemos cómo se construye su diferencial. Vamos a etiquetar a dos factores bien importantes en esta forma diferencial que son las parciales de f con respecto de x y de f con respecto de y. Y a esta primera parcial la vamos a denotar como m mayúscula. Es una función en general que depende de las dos variables, de x y de y. Y en esta otra vamos a etiquetarla como n mayúscula, que es también una función de dos variables. Así que el diferencial de f lo podemos escribir en términos de m y de n. Son ambas funciones de x y de y. Esta pues por supuesto proviene de una función f y por eso es que está igualada a 0. ¿Okay? Vamos ahora al concepto de ecuación diferencial exacta. Esta forma diferencial que acabamos de ver se conoce como una ecuación diferencial de exacta si ocurre que m y n provienen de las parciales de f, ya sea con respecto a x en el caso de m y con respecto a y en el caso de n. Cuando m y n son tales que para alguna f estas dos parciales coinciden con ellas, entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Pues vean qué relación hay entre esta notación y pues la que teníamos originalmente. ¿Okay? M es el factor del diferencial de X, N el de diferencial de Y. ¿Okay? Entonces siempre que se cumpla que existe alguna F, tal que estas igualdades se cumplen, la ecuación diferencial se dice exacta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sabemos si lo importante ahora es determinar si, dada una ecuación diferencial de primer orden, esa ecuación diferencial es exacta o no lo es? Y bueno, a partir de ello, pues trabajar el método, encontrar esa función f de la cual se obtuvieron esas m's y n's. Vamos ahora con un resultado de su curso de ecuación de cálculo de varias variables, cálculo diferencial de varias variables, que veremos a continuación. Miren, aquí tenemos a las mismas, m y n, que ya nombramos. Ahora lo que voy a hacer es construir la derivada parcial de m, pero con respecto a y, y la derivada parcial de n, pero con respecto de x. Entonces vamos a hacerlo aquí. La derivada parcial con respecto a y de m, pero ¿cuánto vale m? M es toda esta parcial de f con respecto de x. ¿Okay? Y también tenemos una forma de denotar a esta segunda derivada parcial, de hecho, de tal manera que únicamente el exponente aquí nos diga cuántas veces se ha derivado a f.
En este caso es 2. Segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahora vamos a construir para n la derivada parcial, pero con respecto a x. Entonces, es la derivada parcial con respecto a x de la función n. Pero n, ¿cuánto vale? N es la parcial de f con respecto a y. Y otra forma de denotar a esta segunda derivada es colocar un superíndice para indicar el orden y después con respecto a qué variables se ha derivado. Ahí está. ¿Verdad? Entonces ahora quisiera que ustedes me ayudaran a recordar cómo están relacionadas estas dos parciales. Fíjense que aquí es la derivada de f, se derivó f 2 veces. En esta primera, la primera derivada que se realizó fue la de x y después la de y. En esta segunda, la primera que se realizó fue la de y y después la de x. Entonces, lo que diferencia a estas dos cantidades es el orden en el que se realizó la derivada parcial. ¿Alguien que quisiera decirme cómo se relacionan estas dos derivadas parciales? Deben Segundas de ser derivadas. iguales, ¿no? Las Ah, segundas parciales bueno, sí, las segundas derivadas de una parcial deben de ser iguales, ¿no? exactamente. Sí, en efecto, no es, digamos que bajo ciertas circunstancias ese orden no interviene. De hecho, podemos cambiar el orden de integración y el resultado será el mismo. Así que estas dos derivadas parciales son la misma cuando la ecuación diferencial es exacta. Y fíjense que con esto ya tenemos una prueba para determinar si la ecuación diferencial es exacta. ¿Por qué? Pues porque la derivada de m con respecto de x, perdón, con respecto de y, debe de ser exactamente la misma que la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Ok? Entonces ya tenemos una prueba para la exactitud de una ecuación diferencial. Ajá. Si estas dos derivadas parciales coinciden, podemos concluir que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, basta llevar a la ecuación diferencial a esta forma, m de x, m por el diferencial de x más n por el diferencial de y. Una vez que las identificamos a m y a n, pues hacemos estas parciales y vemos si en efecto coinciden. Si coinciden, podemos decir que la ecuación diferencial es exacta. Ajá. Muy bien, pues aquí está entonces este resumen. La ecuación diferencial es exacta si ocurre esta igualdad. ¿Okay? Ya lo establecimos en la página anterior. Bueno, vamos con un ejercicio. En este caso nos pide determinar primero si la ecuación diferencial es exacta. Bueno, y aquí avanza un poco más a la solución, lo vamos a platicar. Observen que aquí ya la ecuación está en la forma de diferenciales, así que no tenemos que modificarla. O sea, ya está en la forma m por diferencial de x más n por diferencial de y. Si ustedes están investigando, vamos a suponer en una ecuación diferencial, ¿qué método de solución aplica? Dependiendo de qué método quieran indagar, es la forma en la que tienen que escribir a la ecuación diferencial. Si yo estuviera, por ejemplo, probando homogeneidad, pues a lo mejor, bueno, esta también funciona, pero en general hay algunas otras donde sí tendría que modificarse la ecuación, reescribirla a otra forma equivalente. Aquí, pues ya tenemos a la ecuación como la necesitamos. Vamos a identificar cuál es m. Recuerden que m se ha etiquetado como la función que multiplica el diferencial de x y n la función
que multiplica al diferencial de y. ¿Ok? Ahí están, m y n. Bueno, ahora quiero que me ayuden a construir, por favor, la derivada parcial. Vamos a hacerle la prueba. Ajá. Vamos a poner aquí un título. Vamos a determinar si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿cuál es la prueba? Pues construiremos la parcial de m con respecto a y. Es la otra variable diferente a la que tiene en el diferencial, en su diferencial. Entonces, en este caso es con respecto a y. Vamos a obtener esta derivada parcial de m con respecto a y. ¿Quién me dice cuánto vale? Si esta es m, coseno de x más y, ¿cuánto vale su parcial con respecto a y? Coseno de x, no, el seno de x Menos. más b. Menos seno de x más b. Menos, exactamente. Menos seno de... ¿Cuál es el argumento? X más Y. Ajá, exacto. Muy bien. Después habría que multiplicar por un 1, ¿verdad? Pero en este caso ya no afecta nada. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con la derivada parcial de n, pero recordemos que ahora tendrá que ser con respecto a x. Con respecto a x. Vamos a ver qué ocurre. ¿Cuánto vale esa parcial? Menos seno de seno. x más y. Menos seno de x más y. Muy bien. ¿Y cómo son ahora estas dos derivadas parciales? Iguales. Son iguales. Vamos a poner aquí como pues parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Lo que concluimos es que la ecuación diferencial es exacta. Ahí por lo menos ya sabemos que el método va a funcionar para encontrar a esa función f. Nuestro objetivo es encontrar esa función f de la cual provienen estas funciones m y n. Pero aquí, al menos en este punto ya sabemos que sí es exacta. Bueno, ahora vamos a indagar cómo podría ser esa función f mayúscula. Ese es nuestro objetivo. Vamos a obtener a f no hay una única forma de comenzar. De hecho, podríamos comenzar ya sea con m o con n. Aquí da igual. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Bueno, que si comenzamos con m, entonces lo que estamos buscando es que, aquí vamos a ver, es esta igualdad. Es esa f que cumpla, que su derivada parcial con respecto a x nos da la función m. Entonces voy a comenzar, bueno, voy a escribir aquí ambas. Entonces puede ser m igual a la parcial de f con respecto a x, o puede ser n igual a la parcial de f con respecto a y. Entonces aquí es bien importante no perder de vista cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es determinar a la función f. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo. ¿Okay?
Y al menos sí tenemos como una parte de la información de F, como a medias, digamos, ¿ok? Entonces, en este punto, para comenzar con el método, pueden usar cualquiera de las dos. A veces ocurre que una de ellas es un camino más fácil que la otra, pero en general yo creo que no hay mucha diferencia, ¿ok? Entonces pueden comenzar con M o con N. Voy a comenzar con M. Y entonces, el punto de partida es que la M que nosotros tenemos corresponde a la derivada parcial de F con respecto a X. ¿Y cuál es la M que nosotros tenemos? Pues es el coseno de X más Y. El coseno de X más Y corresponde a la parcial de F con respecto a X. ¿Sí? Bien, pues ahora vamos a integrar ambos lados de la igualdad que tenemos aquí. Pero fíjense que en este caso vamos a hacer una integración con respecto únicamente a X. Así que es bien importante que consideremos cómo integrar con respecto a una sola variable para no perder, digamos, información de la función en general. Entonces voy a integrar con respecto de X y del otro lado también con respecto a X. ¿Ok? Bueno, ¿quién me quiere decir cuánto vale la integral del coseno de X más Y? Pero con respecto a X. Pues es el seno de XY, ¿no? Porque, Seno bueno, Y también se toma como constante. Y exactamente, se toma como constante. Seno de, otra vez, X más Y. X más Y. Muy bien. Seno de X más Y. Así es. Y en este caso, pues tendríamos que integrar básicamente al diferencial de F. Así que este otro lado siempre nos va a dar a la función F. Aquí me está faltando todavía algo que es bien importante. No sé si alguien quisiera decirme qué. Me está faltando una constante de integración. Ahora, para esta integral en donde f es una función de dos variables, no basta con colocar c como una constante cuando integramos en una variable, porque esa función en general puede depender de la otra variable que no estamos integrando ahora, que es y. Así que cuando integramos, y lo voy a poner entre comillas, parcialmente, la constante de integración debe de considerarse que depende del resto de las variables que nos están integrando. En este caso, pues que depende de y. Entonces voy a agregar esta constante, así entre comillas, constante de integración, pero depende de la otra variable que no se integró. Y aquí voy a colocar una nota. La constante de integración en general se debe establecer como una función de la variable que no se integró. En este caso, pues fue la de y. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, cuando nosotros hacemos la primera integral, no perdamos de vista que ya sabemos cuál es nuestro objetivo, es determinar f. Entonces, cuando hacemos la integral, conocemos ya una parte de f. F vale seno de x más y. Ese es algo que ya conocemos, pero hay otra parte que no conocemos en este primer paso,
que es g de y. Es una función en general que depende de y, de la variable que no integré. ¿Por qué? Pues porque si ustedes realizan la derivada parcial de f con respecto a x, no importa cómo sea g de y, siempre van a regresar a coseno de x más y. Entonces, si yo solamente lo dejo como una constante, estoy perdiendo esa posibilidad de que haya aquí cualquier otra función que dependa de y. Entonces, ya tenemos una parte de f. Falta determinar cómo es esa g de y para tener a la f completa. Bueno, nuestro punto de partida, recuerden que fue con la primera igualdad, la de m. Ahora vamos a seguir con la segunda. Entonces vamos a colocar aquí en la siguiente página. A continuación, usaremos la igualdad vamos a ponerla aquí. ¿Cuál es la que vamos a usar? No la numeré ya, pero es n igual a la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Ok? Entonces, si comienzo con m, integro y después derivo con respecto a y. Pero si empiezo con n, integro con respecto a de y después uso la de m para derivar con respecto de x nuestro resultado. ¿Okay? Bien, pues ahí está entonces. Sabemos que esa f tiene la característica de que al derivarla parcialmente con respecto a y, nos debe de dar n. Y ya sabemos cuál es nuestra n. Nuestra n viene de la ecuación diferencial. Así que lo que sigue ahora es construir la derivada parcial de la f que ya encontramos con respecto de y. Vamos a ver cuál es la f que ya encontramos. La f que ya encontramos pues es seno de x más y más g de y. Seno de x más y más una función que no sabemos cuál es, pero es en general una función de y. ¿Okay? Bueno, ay, perdón, aquí estoy ya adelantándome en la derivada. Ya estaba escribiendo g'. ¿Ok? Así que, ¿cuánto vale la derivada de seno de x más y con respecto a y? Derivada. Coseno de x más y. Coseno de x más y, muy bien. Y después la derivada de g con respecto a y, g depende de y, es G'. g', ¿verdad? Así es, g' de y, perfecto, muy bien. Y toda esta cantidad, toda esta parcial, debe de ser exactamente n. Así que vamos a igualar esta cantidad. Vamos a igualarla. Vamos a igualarla a toda la n. ¿Okay? Entonces toda la n, vamos a copiarla aquí. Esto es 3y cuadrada. Más 2y. Más el coseno de x más y. Más el coseno de x más y. ¿Okay? Todo eso vale n. Todo esto es n. Entonces voy a escribir aquí. Solamente para recordar que toda esta es la derivada parcial de f con respecto a y. Y esta segunda es n. ¿Okay? Bueno, de esta última ecuación podemos despejar g' de y. Ese es el objetivo. Para encontrar después a g de y. ¿Qué podríamos simplificar de esa igualdad? Podemos pasar hasta el coseno. Ajá. Y entonces se simplifica, ¿verdad? El coseno de x más y se simplifica. Perfecto. Entonces vean que ya nuestra igualdad es mucho más sencilla. G' de y corresponde a
3y cuadrada más 2y. Ujú. G' de y, pues es la derivada de g con respecto de y. Y esto es 3y cuadrada más 2y. El objetivo de esta igualdad es determinar a la función g. Pero observen que esta ecuación es en realidad una ecuación diferencial. A ver, quisiera que me describieran qué características tiene esta ecuación diferencial. ¿Es autónoma? Ok, no es autónoma. Porque la variable independiente, ¿cuál es? Eh, ¿Qué? Independiente. es que no se ve. Ah, no, sí, y es la variable independiente. Claro, es la con respecto a la que estamos derivando. Y sí aparece. Ujú. Bueno, no es autónoma, pero tiene otras características de ecuaciones que ya hemos trabajado. Es separable. Es separable. Ujú. Y al saber que es separable, pues eso ya nos dice cómo es que tendríamos que resolverla, ¿verdad? Vamos a separar aquí dos diferencial de g. Ahora g es el objetivo, ¿verdad? Esa es la función incógnita. Vean que, pues en este caso ya y no juega un papel de variable dependiente. Vean, las hemos separado y ahora vamos a integrar. Ajá. Entonces, nuestra ecuación se va a reducir. Nuestra ecuación se reduce a encontrar la solución de una ecuación diferencial que en este caso resultó pues separable. Y en general así va a ser. Entonces esto es 3y cuadrada más 2y diferencial de y. Del lado izquierdo, la integral de 1 con respecto de y, pues es de g, perdón, es g. ¿Y cuánto vale la integral a la derecha? Y al cubo más y al cuadrado más una constante. Ajá, más y cuadrada más una constante a la que voy a llamar C1. Correcto. Pues fíjese que esta G ya está completamente determinada. Le voy a poner aquí explícitamente la dependencia con Y. Si ustedes en algún punto de este procedimiento, por ejemplo, aquí, este es un punto clave. Si ustedes observan que al despejar a G de Y, bueno, G' de Y, el resultado es algo que depende de la otra variable, por ejemplo, bueno, que depende de Y, pero también depende de otra variable. Entonces, ahí pueden detenerse y verificar qué es lo que están haciendo mal, ¿verdad? Porque si no sería una inconsistencia. Entonces, ahí un dato. Bueno, pues ya tenemos G de Y. Ahora vamos a sustituir G de Y. Voy a colocar aquí nota para sustituir G de Y en la F que ya hemos determinado, ya habíamos determinado parte de ella. Aquí está la F y lo único que faltaba era saber cuánto valía esa G de Y. Así que, pues F, la voy a colocar aquí. F es igual a seno de X más Y más G de Y, que ya la tenemos aquí, que es Y cúbica, más Y cuadrada más C1. ¿Okay? Bueno, como F resultó ser exacta, eso significa que la función F debe de ser, acá la tenemos, debe de ser una constante. Bueno, en general, pues no sabemos qué constante sea. Yo le voy a poner, por ejemplo, C2. Pero estas constantes, C1 y C2, las puedo reescribir en una sola constante a la que llamaré C simplemente. Me voy a desprender ya de la F.
Esto es seno de x más y más y cúbica más y cuadrada igual a c. Así que puedo colocar la constante, la g de y la puedo dejar sin la constante de integración solamente para fines prácticos, o puedo hacer esto, ¿no? Colocar C1, C2 y al final solamente la constante C. Entonces vean que aquí ya hemos encontrado a la función incógnita que es y, pero ¿qué tipo de solución hemos encontrado? ¿Está despejada y? No, No. ¿No, verdad? ¿Con qué tipo de soluciones? implícita. Así es. Por acá dice Fernando, implícita. Entonces, esta es una solución implícita. No está despejada y. Entonces, solución implícita. Entonces, ustedes podrían ser un poquito más prácticos en este sentido y colocar g de y simplemente como la parte variable sin adjudicar la constante y finalmente escribir ya la constante directa sin hacer este paso. Pero bueno, es otra opción. Si se entiende mejor así, aunque escribiendo 2 líneas, pues no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. No, por favor. Bueno, ¿No? Muy bien. Si se inicia, por ejemplo, con n en vez de iniciarlo con m, Ajá. entonces nos va a quedar una función, una g de x. Exactamente. Ajá. Le puedes Ok. poner si quieres, no sé, F minúscula de X o H de X. Digo, finalmente si le pones G pero haces explícita la dependencia con X, da igual. No quiero tampoco forzarlos a que necesariamente usen la misma notación. Ajá. Si tú le pones G de X, se entiende que estás buscando una función de X, ¿sí? Integras con respecto a y tu constante, entre comillas, de integración es una función de X, ¿sí? Exactamente. Gracias. Muy bien. En algunos casos, una de las dos resulta más fácil de integrar, pero no es algo, digamos, tan preocupante, ¿no? O sea, como a lo mejor si exploran uno de los dos órdenes y ven cuál es más viable, pueden hacerlo, pero en general no le veo mayor problema a trabajarlo de cualquiera de las dos. Vamos a resolver otro partiendo de n para que se acostumbren a hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿no? Y que no se vea como que siempre debo de partir de m, ¿ok? Muy bien. Pues vamos a realizar otro ejercicio. Muy bien, pues ahí está la ecuación diferencial para el ejercicio. Como les decía, en este caso la exponencial está multiplicando a los dos sumandos, así que pues sugiero dejar ya la multiplicación explícita para que se identifique cuál es m y cuál es n. Es muy importante que ustedes pues tengan orden ahí en su procedimiento. Eso va a facilitar la revisión del mismo procedimiento, o si hubiera a lo mejor algún tropiezo en el camino, siempre que hacemos un procedimiento limpio y con una secuencia lógica, es mucho más fácil. ¿Cuál de estas funciones es entonces m? M de xy. A la x por el coseno de y. Ajá, muy bien. Está a la x por el coseno de y. Y la n
es entonces ¿cuánto vale n? Menos e a la x seno de y. Ajá, perfecto. Entonces es bien importante, como lo mencionó aquí su compañero, el signo, ¿verdad? Porque si nosotros no usamos el signo, de hecho, que le corresponde a esa expresión, pues tendríamos una ecuación diferencial distinta. Bien. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de exactitud. Vamos a poner aquí. Prueba de exactitud. Entonces tenemos que construir la derivada parcial de m con respecto a y. Y por otro lado, la derivada parcial de n con respecto a x. Bien. ¿Cuánto vale la primera derivada parcial, chicos? Menos e a la x seno de y. Menos e a la x seno de y. Muy bien. ¿Y cuánto vale la segunda parcial de n con respecto de x? Menos e a la x seno de y. Menos e a la x seno de y. Muy bien. ¿Qué podemos concluir de este resultado? Que es una ecuación diferencial exacta. Ajá, muy bien. Entonces, como la parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x, eso significa que la ecuación diferencial es exacta. Muy bien. Hasta ahí la prueba, ¿verdad? Ok. Entonces ahora vamos a decidir, ya que sabemos que es exacta, vamos a decidir cuál camino seguir. Sabemos que, entonces ahora sí, sabemos que m proviene de la parcial de alguna f. Yo le pongo, bueno, f es como una notación estándar, f mayúscula, pero no es la única. Algunos le ponen u, algunos textos le ponen g, no sé, okay, pero es como la notación estándar, ¿ok? Entonces, lo importante es saber que esa f es una función de dos variables y que está igualada a una constante. Y n proviene de la parcial de n, de esa misma f, pero con respecto a y. Entonces, ¿qué les parece si ahora comenzamos con n? Vamos a comenzar con n para mostrar esa ruta. Entonces, vamos a comenzar por aquí. ¿Okay? Voy a escribirla. Sabemos que al derivar a f parcialmente con respecto a y, pues nuestro resultado es n. Así que vamos a escribir aquí el valor de n, que es e a la menos e a la x seno de y. Ajá, ahí está n, menos e a la x seno de y. Esa n debe de ser la derivada parcial de nuestra f incógnita con respecto a y. Así que vamos a darnos a la tarea de integrar con respecto a y. Vamos a poner aquí. Integrando con respecto a y. Entonces vamos a integrar con respecto a y. Aquí tenemos la integral. Y acá también. Esto es menos e a la x seno de y igual a, pues esta diferencial, ¿verdad? Es la parcial de f con respecto de y vamos a integrarla con respecto de y. Después el lado derecho será la f, lo voy a escribir primero, y
Y en el lado izquierdo vamos a integrar con respecto a y. Entonces, aquí tendríamos que considerar que todo lo que tenga x es constante. En este caso, menos e a la menos x es constante. Esto es menos e a la x, perdón. Y la única parte que en realidad se tiene que integrar con respecto a y es el seno de y. ¿Cuánto vale la integral de seno de y con respecto a y? Menos coseno. Eso, muy bien, menos coseno de y. Y en este punto, la integral, pues recuerden, nos da una constante de integración que ahora vamos a suponer que es G de X. una g de x, por ejemplo. Vamos a ponerle g de x. Muy bien. Algunos textos suelen usar letras distintas, por ejemplo, G para Y y H para X, pero si nosotros indicamos y entendemos que esa función finalmente depende de la variable que ya estamos asignando, no hay mayor problema si usamos la misma G. Puede ser G de X y en otro caso G de Y, porque estamos haciendo explícita la dependencia, entonces no hay ningún problema. Bien, pues ahora vamos a multiplicar aquí para simplificar menos por menos. Esto es e a la x coseno de y más una función de x, ¿de acuerdo? Ya tenemos yo diría como la mitad de f. Lo único que tenemos que hacer ahora es determinar cómo es g. Para encontrar ya a la f completa, que es nuestro objetivo. Bueno. Entonces ahora vamos a continuar con la segunda igualdad, la que no hemos usado, que es la de m. Sabemos que esa f debe de cumplir que si la derivamos parcialmente con respecto a x, el resultado nos da la m de la ecuación diferencial. ¿Okay? Yo tengo una duda. Sí. Disculpe. En esta parte que la exponencial quedó afuera, ¿esa también la multiplica a la g de x o esa solo se multiplica por el coseno? Esa solo se multiplica por el coseno. Sí, Okay. sí. Muy bien. La otra, esa g de x podría en algún momento resultar, ya dependiendo de lo que despejemos, que también tenga la exponencial, pero no necesariamente. Esa va aparte. Muy bien. Entonces, vamos a derivar parcialmente a f con respecto de x, a la f que ya tenemos aquí. ¿Okay? Entonces vamos a construir parcial de f con respecto de x. ¿Quién me quiere decir cuánto vale esta parcial de toda esta f? E a la x coseno de y más g prima. Muy bien, e a la x coseno de y más g prima de x. Muy bien. Perfecto. Y ahora esa derivada parcial la vamos a igualar a la m de nuestra ecuación diferencial. ¿Dónde está? Aquí está la m de nuestra ecuación diferencial. Entonces voy a escribirla como e a la x coseno de y más g prima de x. Y esto es igual a la m. Voy a sustituir ahora a m. Ahora sí. Entonces m es e a la x coseno de y. E a la x coseno de y. Entonces, a partir de aquí vamos a despejar para encontrar g', y de hecho una ecuación diferencial en términos de g'. ¿Qué podríamos simplificar? Profesora, ahí me perdí. En el e a la x coseno de y. ¿En el de arriba o en el de abajo? No, el de abajo. ¿Este? Sé que la parte de la izquierda, el parte de la izquierda es lo que sacamos ahorita, ¿no? De la parcial de f con respecto a x, ¿no? Exacto. Pero la igualdad esa que es m. Es m, sí. Pero Nada m más que la escribí al revés. Quizá por eso fue la confusión. No. Pero ese m es el que está al inicio. Ahorita voy a regresar. Entonces todo esto es la parcial y la m
es la que identificamos en la ecuación diferencial. Aquí está la m. Ah, ok. La m es, digamos, en esta forma diferencial es el factor del diferencial de x. Entonces la igualo a la x coseno de y. Y aquí está, vean la x coseno de y. Toda esta es la m. La puedes escribir al revés, esta m, si podríamos escribirla aquí primero y después la parcial ya la copio. Yo las invertí con la idea de que pues ya después despeje directamente g' de x. Muy bien. ¿Qué se simplifica de esta igualdad? Va a quedar g de x igual a 0. Así es, porque ya la exponencial se puede simplificar. Se puede restar la misma cantidad en ambos lados y se simplifica. Entonces esto implica que g' de x es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación diferencial en efecto de primer orden para g. Y es una ecuación diferencial, digamos, fácil de resolver por la forma que tiene. Entonces, vamos a poner aquí, ahora debemos resolver la ecuación diferencial g' de x igual a 0. ¿Qué significa? Voy a escribir la otra anotación. Que la derivada de esa función g que nosotros estamos buscando con respecto de x sea igual a 0. Esta es una ecuación diferencial separable, pero la podemos resolver de forma pues, más directa, simplemente analizando qué tipo de funciones g darían su derivada con respecto de x igual a 0. Una constante. Una constante. Así es. Eso significa que entonces g de x es una constante. No hay de otra, ¿verdad? Donde C1 es una constante. ¿Ok? Bueno, pues ya la tenemos. Ya tenemos entonces a la otra parte que nos faltaba para construir a f. F ya, digamos, ya teníamos una primera parte, pero la g de x no la conocíamos. Así que, pues ahora ya sabemos que en general es una constante. Vamos a escribirla. Entonces ya podemos. Profesora, Sí, ¿podría repetir ese último paso? Es que me perdí. sí, claro. El de g de x. Ajá, cuando la pasó hace uno. Hace uno. Bueno, aquí lo que analizamos es que esa función g, que es la incógnita la función g que queremos encontrar, lo que nos dice este enunciado es que cuando la derivamos con respecto a x, su derivada vale 0, que es lo que habíamos encontrado aquí. Al despejar encontramos g' de x igual a 0. Entonces, ¿qué tipo de funciones nos dan una derivada? Esta es una función de x. Nos dan una derivada igual a 0. El único tipo de funciones que podríamos decir que encajan, digamos, aquí, son aquellas funciones constantes. Entonces, su derivada con respecto de x, pues nos daría 0. Ya no hay ninguna otra forma variable aquí. Entonces, siempre que resulte esa función g en derivado igual a 0, siempre van a concluir que la g es una constante. Ya sea que resulte de x o de y, ¿no? En este caso g es dependiente de x. Pero si ocurriera algo parecido para otros casos en donde estén integrando con respecto de y, concluyen que es una constante. Es el único tipo de funciones que al derivarlas nos da 0. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a sustituir esta g de x en la f que ya habíamos encontrado. Ya teníamos como la mitad de esa f. Esto es f de xy igual a e a la x coseno de y más g de x.
e a la x coseno de y más g de x, pero esa g de x es una constante C1. Y recordemos que cuando la ecuación diferencial es exacta, significa que su diferencial es igual a 0. Ya vimos que el diferencial pues coincide con la forma exacta, así que esa f debe de ser una constante. Como voy a compactar, digamos, a reunir estas dos constantes, le puedo poner C2 y ya al resultado final simplemente lo nombro con un solo parámetro, que sería C2 menos C1, ¿no? Entonces, coseno de Y igual a C. Y no voy a despejar a Y, aunque podría. Sí sería posible. Pero podría perder también soluciones. Así que la voy a dejar implícita. Ajá. Esta es la solución. ¿Todas estas soluciones quedan implícitas, maestro? Pues no podría decir que todas, pero creo que sí es lo más común. Sí es lo más común. Uh-huh. Sin embargo, no podría generalizar porque aquí, si yo quiero, puedo despejar Y. Simplemente hago la división entre la X y luego el arco coseno. ¿Cuál es la desventaja de despejar con arco coseno? Que a veces puedo perder algunas soluciones, porque el arco coseno está muy acotado. Entonces, quizá hay otros valores de Y que podrían sustituirse y cumplir, digamos, la igualdad, y los puedo perder si despejo, ¿no? Entonces prefiero dejarla así, implícita. Y sí, no podría decir que siempre, pero sí puedo decir que es lo más común. Sí, definitivamente, sí. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en este ejercicio. Sí, con respecto a las constantes. Ajá. Esta f de xy es igual a... Esta la sacamos fue de posterior a la integración, ¿no? Ajá, Y fue nos queda más g de x, ¿no? exactamente más Esa g de parte. x, así es. Esa sería nuestra constante 1. Si te resulta, vamos a ponerlo así, si resulta que g de x depende explícitamente de x, no sé si te resulta x cuadrado, coseno de x, cualquier función que sí dependa explícitamente de x que no sea constante, puedes omitir la constante, digamos que no está tan mal visto, ¿no? O sea, puedes omitir la constante de integración cuando obtengas a g. Imagínate que tu g de x vale x cuadrada. Formalmente, pues sí tendrías que colocar. Entonces, eso es x cuadrada más una constante, llamémosle C1. Pero al final, como vas a tener que colocar a f siempre, porque es exacta, otra constante, tendrías que hacer dos pasos. Ah, ya. Entonces, por definición, f al ser exacta es igual a una constante, ¿no? Exactamente, sí. Ah, ok. Es que ¿Por esa qué? parte la omití. Claro. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque su diferencial siempre es igual a 0. O sea, lo importante es que cuando tú obtengas esta forma diferencial, esa forma diferencial, si te das cuenta, es igual a 0. Entonces, toda esta viene del diferencial de f, que ya lo comprobamos, que es exacta. Y como está igualada a 0, eso significa que es una constante. Si este diferencial estuviera igualada a cualquier otro valor, pues no podríamos asegurar que esa f es una constante, porque su derivada pues da otra cosa, no da 0. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este ejercicio, de algún otro? Disculpe, profesora. Bueno, lo que entendí es que, bueno, primero se sacan las parciales y después la de n se vuelve a sacar, pero ahora en función de y ya nada más se le agrega la función g, bueno, la g' y luego ya después nada más se encuentra su derivada. Sí, podríamos resumir los pasos, creo que con esa secuencia que tú indicas. Primero, la ecuación diferencial tiene que estar en la forma m de x más n de y. Podría ser en una forma distinta, pero para trabajarla con este método, si es que es exacta,
hay que llevarla a esta forma donde se reconozca explícitamente M y N, que son esta forma es la que nos funciona para trabajar este método de exactitud, ¿ok? Entonces, si estuviera escrita en otra forma, habría que reescribirla así, ¿ok? Entonces ya tienen M de X más N de Y. Entonces vamos a suponer que ya la tienen así. Ahora identifican M e identifican N. M es el factor del diferencial de X, N, todo el factor del diferencial de Y. Ya lo identificaron. Ahora van a probar con las parciales que están aquí en azul para ver si es exacta. La M se deriva con respecto a Y y N se deriva con respecto a X. No es quizá tan complicado recordar porque son como los opuestos. Por ejemplo, M acompaña a X, al diferencial de X, pero la debo derivar con respecto a Y para hacerle la prueba. N es la que acompaña diferencial de Y, pero la debo derivar con la opuesta que es X, para hacerle la prueba. Cuando esas dos parciales coinciden, lo que pueden concluir es que es exacta. Entonces hasta ahí ya tendríamos la prueba de la exactitud. Ahora, para encontrar la función f incógnita de la cual proviene ese diferencial, pueden comenzar con cualquiera de estas dos que está en color verde. Cualquiera de las dos. Yo comencé en este segundo ejercicio con la segunda. Y en esta siempre van a integrar, en este primer paso, ya sea que comiencen con M o con N, siempre van a integrar con respecto a la variable que se encuentre en esa parcial. En este caso era Y. Se integran ambos lados parcialmente con respecto a Y. Siempre van a obtener F y resultará, al hacer la integral, una función que dependa de la variable que no integraron. Aquí integraron con respecto de Y, la constante, entre comillas, constante de integración, es toda una función que depende de la otra variable, en este caso g de x. Entonces, si se dan cuenta aquí, a este punto ya tienen como la mitad de f. Una parte que conocen ya muy bien y otra parte que van a conocer. Esa función que falta por determinar la vamos a encontrar, pero ahora derivando la igualdad que no usamos, porque nosotros comenzamos con n. Ahora vamos a construir esta parcial y la igualaremos a la m. Entonces, esa función que ya encontramos como a la mitad, se deriva ahora. Aquí se integró y acá se deriva, pero con otra variable, con respecto a x. Ahí está. Se derivó y se iguala a la m. Esta m fue la que identificaron desde el inicio. Se igualan para despejar. Cuando ustedes despejen, imagínense que aquí g' de x ya la despejan. Si ustedes despejan y resulta que del otro lado hay algo en y, está mal. Entonces sí es bien importante este paso también para identificar si están haciendo algo mal. Digo, finalmente aunque resultara de x, podría también haberse cometido un error, pero todavía más. Si yo estoy diciendo que esto solamente depende de x y resulta que en el despeje me quedó algo con y también, entonces está mal. Hay que regresarnos a ver qué hicimos mal. Aquí como resultó que g, su derivada es 0, significa que g es una constante. Y ya en general aquí siempre va a quedar una ecuación diferencial separable. Siempre. Entonces ya cuando integran, se regresan a sustituir en esta f que ya tenían como a la mitad, la otra parte que ya encontraron con la integración. Vean, por eso es que es bien importante el que ustedes vayan aprendiendo los métodos con esta secuencia, porque aquí sí o sí una ecuación diferencial separable. Así es que si se perdieron del primer método, pues ya más adelante va a ser más distinto. O sea, el primer método que trabajamos en la clase. Encuentran g de x y la sustituyen de regreso en la f. Y la f siempre la van a igualar a la constante. Y pues estas dos constantes se pueden compactar en una sola, ya no deben parecer dos, solamente una. ¿Okay?
Muy bien, pues los dejo. Nos encontramos el día miércoles. Recuerden que esta semana tienen que entregar otra tarea. En la hoja de la tarea les coloqué lo que deben de indicar. Uno es el tipo de ecuación diferencial, que básicamente puede ser, no sé, separable, puede ser lineal, puede ser homogénea o puede ser de una sustitución lineal, como las que les dejé en el video. Ajá. Después, pues todo el procedimiento de solución y finalmente van a decir si su solución quedó en forma explícita o implícita. ¿De acuerdo? Entonces, trabájenla, por favor, para que la tengan a tiempo esta tarea. Y cualquier cosa, pues, me parece que mañana tienen asesoría también con Eric. O, pues, yo también puedo auxiliarlas en lo que necesite. ¿De acuerdo? Si tenemos dudas de algo de la tarea, nos comunicamos con usted. Pues, digo, mañana me parece que tienen su asesoría. Entonces, también puede ser un espacio de... Pero sí, digo, por supuesto que estoy disponible para las preguntas, ¿ok? Y usen las dos opciones, o sea, usen la opción también de Eric, no sé cómo han quedado con él, si pueden mandarle mensaje al celular o esperarse hasta la asesoría. Pero igual yo también he recibido correos y me van consultando y los respondo en cuanto me es posible. ¿Okay? Pues muy bien, pasen bonita tarde. Cuídense mucho y nos encontramos el día miércoles.